El señor Jones, completamente borracho, intentaba cerrar el gallinero a duras penas. Tras beber otra cerveza, entró tambaleándose a su recámara, donde su esposa ya roncaba profundamente. Aquella noche, mientras los humanos dormían, el cerdo Mayor, un animal viejo pero extraordinariamente inteligente, había decidido actuar. Había tenido un sueño y sentía que no podía guardárselo. Apenas las luces se apagaron, mandó a llamar a todos los animales al granero principal. Uno a uno fueron llegando, primero los perros, Bluebell, Jessie y Pincher, luego los cerdos que se acomodaron inmediatamente sobre la paja frente al tablado. Las gallinas se subieron a los alfeizares, las palomas revolotearon hasta las vigas, las ovejas y las vacas se tendieron detrás de los cerdos, rumiando con calma. Boxer y Clover, los dos caballos de tiro, entraron con paso firme. Tras ellos llegaron Muriel, la cabra blanca, y Benjamín, el burro más longevo y de peor carácter de la granja. Los patitos se acomodaron como pudieron y finalmente apareció la gata. El único fuente fue Moose, el cuervo domesticado. Cuando todo quedó en silencio, Mayo se acreedó la garganta y comenzó a hablar. Dijo que había tenido un sueño, pero que hablaría de él más adelante. Primero que quería compartir algo más importante, su experiencia. Tenía casi 12 años y sabía que no le quedaba mucho tiempo. Entonces describió la vida de los animales tal como era. Nacían, eran alimentados lo justo, trabajaban y hasta su último aliento, y cuando ya no servían eran cruelmente sacrificados. No había un solo animal feliz en Inglaterra. La vida animal no era más que miseria y esclavitud. Mayor explicó que los animales podían producir mucho más leche, más huevos, más alimento, pero el problema era uno solo, el hombre. El hombre no producía nada, no daba leche, no ponía huevos, no araba la tierra, y aún así se quedaba con casi todo. Las vacas daban su leche y no podían amamantar a sus terneros. Las gallinas veían cómo ninguno de sus huevos se convertía en pollito. Los caballos, al envejecer, eran vendidos al matarife. ¿Era justo eso? La solución, dijo Mayor, era eliminar la opresión, combatir al hombre, y pronunció una palabra que estremeció a todos: rebelión. Tal vez ocurriría en una semana o en 100 años, pero sucedería. Antes de terminar, pidió que este mensaje se transmitiera siempre. En medio del discurso, 4 ratas salieron de sus agujeros y se armó un alboroto. Mayo pidió votar si eran amigas o enemigas. Se decidió que eran camaradas. Entonces proclamó sus principios. Todo ser que camine en 2 patas era enemigo. Todo el que caminara sobre 4 patas o tuviera alas era amigo. Además, cuando llegara la victoria, ningún animal debería adoptar los vicios humanos: ropa, camas, alcohol o comercio. Todos eran hermanos y todos eran iguales. Finalmente, Mayor habló de su sueño y recordó una canción que su madre le cantaba cuando era lechón. Con una voz ronca, pero llena de entusiasmo, comenzó a entonarla. Los animales lo siguieron y cantaron hasta 5 veces, cada vez más fuerte, hasta que el alboroto despertó al señor Jones, quien disparó su escopeta contra el granero. Los animales se dispersaron y poco después toda la granja volvió a dormir. 3 días después, Mayor murió, pero su discurso había calado profundamente. El liderazgo recayó en los cerdos, considerados los más inteligentes, sobre todo Snowball y Napoleón. Snowball era creativo e inventivo, Napoleón frío y calculador. Juntos de- Junto a ellos destacaba Skiller, un cerdo persuasivo y elocuente. Por las noches se reunían en secreto para difundir el animalismo. Aunque muchos animales no lo comprendían del todo, Molly preguntaba si había azúcar o cintas. Moose hablaba del cielo del azúcar, otros dudaban de la libertad. Mientras tanto, Jones atravesaba una mala racha y los animales estaban cada vez peor alimentados. Un día, tras una borrachera de Jones que duró casi 2 días, una vaca rompió la puerta del granero y los animales salieron a comer.
Cuando Jones y sus hombres intentaron detenerlos a latigazos, sin darse cuenta, la rebelión comenzó. Los animales atacaron y expulsaron a los humanos de la granja. Esa noche comieron como nunca y durmieron profundamente. Al día siguiente recorrieron el campo incrédulos de que ahora les perteneciera. Napoleón y Snowball entraron a la casa y decidieron conservarla como museo. Luego anunciaron que el nombre de la granja sería Animal Farm y establecieron los 7 mandamientos. Trabajaron unidos, los domingos izaban la bandera con una pezuña y un cuerno como símbolo de la alianza animal. Snowball impuso comités y educación. Napoleón se mostraba reservado. Poco a poco los programas fracasaron y los mandamientos se redujeron a una consigna: 4 patas bueno, 2 patas malo. La leche y las manzanas que se cosechaban fueron destinadas a los cerdos. Skidder convenció de que todo lo que era necesario para evitar el regreso de Jones, y así comenzó una transformación. Jones intentó recuperar la granja con ayuda de otros hombres. Snowball lideró la defensa, siguiendo estrategias militares. Ganaron la batalla, pero hubieron algunos fallecidos. Snowball y Boxer fueron condecorados como héroes, con un listón o con una medalla. Con el tiempo, surgieron rumores de que Molly, que finalmente desapareció para ir a una granja vecina a recibir azúcar. Snowball, entonces, propuso construir un molino para facilitar el trabajo. Napoleón se opuso. Durante una votación decisiva, Napoleón soltó a 9 perros, los cuales les había arrebatado a sus madres para criarlos. Persiguieron a Snowball hasta expulsarlo de la granja. Desde entonces, Napoleón gobernó sin votaciones. El molino se retomó. Mientras tanto, los privilegios se volvieron visibles. Los cerdos ya no fingían incomodidad en la casa. Dormían en camas, usaban habitaciones privadas y se relacionaban con humanos a través de intermediarios. Los mandamientos seguían allí, escritos en la pared del granero, pero cada vez que algún animal intentaba recordarlos, descubrían que había cambiado ligeramente. Siempre había una palabra nueva, una creación añadida, y nadie estaba seguro de si antes había sido diferente. El momento más oscuro llegó cuando Napoleón convocó a todos los animales a una asamblea. Frente a ellos, con todos los perros mostrando los dientes, comenzaron las confesiones. Uno a uno, animales comunes admitieron bajo presión haber conspirado con Snowball. Tras la confesión venía la muerte. La sangre corrió sobre el suelo de la granja que alguna vez prometió una igualdad. Aquella noche los animales comprendieron que algo se había roto para siempre. Clover y Benjamin, recordando las palabras de Mayor, y se dieron cuenta de que la granja ya no se parecía nada a aquel sueño. Intentaron cantar animales de Inglaterra, pero Skidder apareció para anunciar que la canción había sido prohibida. La rebelión, según Napoleón, ya había terminado. Boxer, el caballo más fuerte y leal, siguió trabajando sin descanso. Sus 2 lemas: trabajaré más y Napoleón siempre tiene la razón, se convirtieron en la base moral del régimen. Incluso cuando su cuerpo comenzó a fallar, se negó a detenerse. Soñaba con jubilarse y pasar sus últimos años en el Prado aprendiendo a leer junto a Benjamín. Pero ese día nunca llegó. Cuando Boxer colapsó, los cerdos prometieron cuidarlo. Dijeron que lo llevarían al hospital. Sin embargo, cuando el camión llegó, Benjamín leyó las palabras escritas en él, que decía Matarife. Los animales corrieron, gritaron, suplicaron. Boxer intentó levantarse, patear y escapar, pero lamentablemente ya no tenía fuerzas. El camión se alejó, llevándose con él la última gran prueba de lealtad ciega. Días después, Skidder explicó que todo había sido un malentendido. Boxer había muerto en paz, atendido por veterinarios. Los animales quisieron creerlo. Poco después apareció una caja de whisky en la casa. Con el paso de los años, la memoria se desvaneció. Los animales originales murieron y fueron reemplazados por otros más jóvenes, que no recordaban la rebelión ni a Jones. La historia fue reescrita. Ahora se decía que Snowball siempre había sido un traidor y cuando Napoleón había sido el verdadero héroe desde el inicio. La granja prosperó, sí, pero no para todos. El molino funcionaba, pero no trajo calefacción, ni agua caliente, ni descanso como se tenía planeado en algún inicio.
Los animales seguían trabajando largas horas con hambre, convencidos de que al menos eran libres. Los únicos que vivían mejor eran los cerdos y los perros que los acompañaban. El último mandamiento decía: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Un día los animales presenciaron lo impensable. Los cerdos empezaron a caminar en dos patas, vestían ropa, fumaban, llevaban látigos. Cuando Clover y Benjamín fueron a leer los mandamientos, descubrieron que solo quedaba uno. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. La transformación se completó. Cuando los humanos visitaron la granja, cerdos y hombres bebían juntos, jugaban a las cartas y reían. Napoleón anunció que la granja ya no se llamaría Animal Farm, sino Minor Farm, su nombre original. Al final, los animales miraron de un lado a otro, del cerdo al hombre y del hombre al cerdo, y ya no pudieron distinguir quién era quién. Si el video te ha gustado, te invito a que le puedas dar like y visitar el canal. Tal vez encuentres el resumen del libro de tu preferencia. Y si no, puedes dejarlo simplemente en los comentarios. De una u otra manera, podré adquirirlo y procederé a hacer el resumen respectivo.